presentación, después sigue. ¿Cómo les fue en el parcial? Bien. ¿A todos? Sí. ¿No hay ningún desaprobado? No importa, levanten la mano. ¿No hay ninguno? No digan tampoco. ¿Y qué les pareció? No estaba complicado, estaba sencillo, o sea, entendible todo. ¿Tenía alguna duda al respecto de eso o no? ¿No? Hablen ahora o callen para siempre. Bien, chicos. Hoy, chicos y chicas, hoy vamos a hoy vamos a ver los delitos contra la propiedad. ¿Sí? Delitos contra la propiedad, primera parte. Hoy tenía previsto venir el doctor Mondelli, pero tuvo un inconveniente, así que él les va a dar el miércoles la segunda parte de los delitos contra la propiedad, estas y otras defraudaciones que suelo darla yo todos los años. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hoy vamos a arrancar con delitos contra la propiedad, artículo 162 y siguientes. Y vamos a hablar de algo que es muy común todos los días en la realidad social argentina. Los delitos contra la propiedad son los que más se cometen. Ahí adentro tienen hurtos, robos, extorsión, chantaje, un chantaje no he visto en mi vida, pero bueno, está regulado. Entonces el primer artículo que vamos a ver es el 162 del Código Penal. ¿Alguien que lo lea? Será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Bien, será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años el que se apoderara ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Delito de hurto. ¿Sí? El bien jurídico protegido es el derecho que tiene toda persona a gozar de la disponibilidad del bien y de la propiedad del bien. Vamos a decirlo así. ¿Sí? Pero en esto vamos a reglamentar una cosa total o parcialmente ajena, una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Por ende, el concepto de propiedad lo van a buscar en el Código Civil, ¿sí? Y ahí van a encontrar todas las cosas que son susceptibles de apreciación pecuniaria, todo ese verso que dicen los civilistas, ¿sí? Y es una cosa mueble, todo aquello que se puede trasladar de un lugar a otro, ¿sí? Que lo puedo mover. ¿Puedo hurtarme esta mesa? ¿Puedo llevármela? ¿Es mía? No. Si me la llevo, ¿sería una apropiación ilegítima? Sí. ¿Sería hurto? Sí. Si me llevo esto y me lo guardo, ni cuenta te diste, ¿no? Y me lo guardo, ¿es hurto? Sí. ¿Me estoy apropiando ilegítimamente de una cosa mueble? Sí. ¿Sí? Es un hurto. ¿Pero por qué ilegítimo? ¿Por qué ilegítimo? Porque no tengo derecho a eso. Si este celular fuera mío y yo lo levanto y me lo llevo, ¿es hurto? No. ¿Por qué? Porque no es una apropiación ilegítima. ¿Se entiende? Simple, práctico. Si corto los cables del vecino y me lo llevo para vender el cobre, ¿es hurto o robo? ¿Por qué sería robo? ¿Por qué sería hurto y por qué sería robo? Robo es cuando se aplica violencia para el desapoderamiento. Y bueno, está discutido.
discutido si es hurto o error. Porque para el robo tiene que haber, ya lo vamos a ver, un mínimo despliegue, vamos a adelantar algo de una fuerza. Si yo vengo y hago esto, clic, clic, ¿hice fuerza? Y algunos discutirán que sí, porque para eso está el estudio de robo así, para encontrarle la vuelta a todo y salvar gente que se afana cables el día de mañana. Y después van a encontrar de otro lado la otra mitad que le va a decir, no, sí, porque la fuerza que le hizo con la pinza, porque el cable es duro, ¿me entendés? El cobre que tiene adentro, y te van a buscar la vuelta. Porque nosotros todos le encontramos la vuelta. Si no, me estaría estudiando vacía acá. ¿Se explicó? Entonces dependerá del criterio. Pero ¿qué es lo que simplemente quiero que entiendan de esto? Que es ese apoderamiento de esa cosa mueble total o parcialmente ajena, puede ser total o parcialmente ajena, ¿sí? Tiene que ser ilegítimo. No tengo que tener derecho a apropiarme de eso. Porque si era algo que yo presté y después fui, me lo saqué y me lo llevé, bueno, ¿se comprende? Entonces tiene que haber dolo, intención de apropiarme de algo que no es mío y que sé que es ajeno. Punto. Eso es todo. ¿Sí? Artículo 163. Hurtos agravados. Inciso número 1. ¿Quién lo lee? No, sigan copiando, yo se lo leo. Creo que todos copian. Dice, se aplicará prisión de 1 a 6 años, se agrava la pena. ¿Entendés? Cuando el hurto fuere de productos separados del suelo, de máquinas, instrumentos de trabajo o de productos agroquímicos, fertilizantes u otros insumos similares dejados en el campo o de alambre u otros elementos de los cercos. Eso se llama hurto campestre. Hurto campestre. Evidentemente, el legislador, ¿sí?, ha agravado esta conducta por la mayor indefensión que presentan, ¿sí?, ante determinadas circunstancias que son las que vamos a estar viendo. El inciso primero es hurto campestre, ¿sí? ¿Por qué se agrava? Porque son productos o son cosas dejadas en el campo, en un lugar donde ustedes generalmente saben que en el campo no hay casas próximas, generalmente están con mayores protección que en una zona urbana, ¿sí? Las zonas rurales tienen mayor desprotección, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo que se castiga? ¿Sí? Recuerden que la figura básica siempre es el apoderamiento ilegítimo, obviamente. En estas circunstancias, en el campo de productos separados del suelo. ¿Qué se imaginan con eso? Verduras. ¿Cómo? Pueden ser, no sé, un sembradío de papa. Decilo, ¿qué dijiste? Verduras. Verduras, frutas, supónganse ustedes, vamos a tomar un ejemplo acá. Vamos camino a Córdoba y ahí están todos esos lugares donde hay olivos, ¿no es cierto? Y supónganse que van pasando y tienen ahí a mano un cajón de aceitunas, de olivos, en realidad, porque todavía no son aceitunas, ¿sí? Tienen una preparación especial. Y se lo llevan. ¿Sería hurto campestre? ¿Sí? Bien. El choclo es tentador. Cuando van pasando y ven todos esos choclos hermosos. O cuando han ido para el lado Paquín y ven todos esos zapallos a la orilla de la ruta y se lo llevan. ¿Es hurto campestre? Sí. ¿Sí o no? Sí. Yo parezco un milico, como pero te quiero que me digan con seguridad, ¿sí o no? Sí. Bien, es hurto campestre. Ahora, esos son productos separados del suelo. Puede ser otra cosa, puede ser hortaliza, puede ser legumbre, puede ser todo eso. Siempre y cuando esté en el campo. Si ustedes van a Fiamaná y lo sacan de un viñedo, ¿conocen Fiamaná? La mayoría. ¿Sí? ¿La mayoría sí o no? Bueno, los que conocen Fiamaná vieron que los viñedos están en medio de la ciudad. Bueno, eso no sé si, eso no es hurto campestre. Será hurto, no campestre. ¿Me explico? Porque ahí la desprotección no está. ¿Se entiende? Profe, y con respecto al ganado, también ¿Cómo? sería hurto campestre.
Con respecto al ganado, también sería. No, eso es otra cosa, no se adelante, qué ansioso que soy, ¿no? Por Dios. Ya vamos a ir a eso. No hablamos de animales. Dije productos, ¿sí? Productos separados del suelo. Sigamos. Rápido. Máquinas, ahí en todos los tractores, cosechadoras, todo lo que se ocurra, ¿sí? No voy a detenerme en eso. Hay cosas que van a estar en el libro y son muy ilustrativas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Instrumentos de trabajo, de productos agroclínicos, todo lo que se le ocurra, pala, no sé. También. Sí, bueno, pero espérate que no llegue a los malignos todavía. No te apures. Parate, que el tipo penal dice, María. Si como una sola manzana. ¿Cómo? Y si yo voy y hurto una sola manzana. Bueno, hijo, pero eso será después, no deja de ser hurto. Pero recuerden que también el legislador le ha encontrado la vuelta a algunas cuestiones, como por ejemplo, el principio de insignificancia o de bagatela. Sacar una manzana para morfarla y nada. Es difícil aplicar una pena a los 6 años. Imagínate, ¿qué hiciste? ¿Te imaginas al lado de los otros presos, vos? ¿Qué hiciste? Me choreé una manzana. Los otros presos te van a ver, ¿sabes qué? Te van a dar una vida y la ver, este está peor que te van a lástima, te van a ver. No, hay que encontrar la vuelta. No deja de ser. No le minimicemos las cosas. Es bueno, pero no sería desde ese punto de vista, no sé, es algo, una locura. No te condenarían por eso. Pero si te choreas 10 cajones de manzana, y sí, ¿me explico? Tiene que ver mucho esto. También hay que encontrarle la lógica muchas veces. No todo se puede resolver con el sistema penal. Vivimos en épocas de siempre, pero ahora un poco más. Y no lo digo desde un punto de vista, esto es para que ustedes lo vean, seamos, para que lo analicemos, desde un punto de vista jurídico y no político, aunque mucho tenga que ver la legislación con la política, ¿se entiende? Pero por ejemplo, los gobiernos de derecha tienen más una inclinación a lo punitivo, ¿se entiende? ¿Sí? Los gobiernos de izquierda van una inclinación a romantizar el delito. Ay, pobrecito, era víctima, tenía hambre, por ejemplo. Lo más lógico es que eso se resolviera así, tenía hambre. Pero si capaz que uno ¡ah! Se lo echó una manzana, métalo en cana, y si la ley dice 6 años, 6 años. Y suena lógico, y tal vez no. Pero para eso tiene que haber un punto de equilibrio que van a ser ustedes futuros jueces y jueces. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Tiene que haber. Bien, siga, porque si no es larga la bolilla, no voy a dejar. Pero más o menos por ahí viene la mano. Y lo que dijiste vos, bueno, fertilizante, imagínense todo eso que, por supuesto, ellos te tienen que probar que era un fertilizante, lo vamos a tener que probar en el proceso, todo eso agrava la cosa. Y finalmente dice, vieron que dice dejado en el campo, se tiene que tratarse un campo, ¿sí? O de alambre u otros elementos de los cercos, tan preocupadas que están ustedes que tienen un campito por ahí. Ah, vos sos Tino Garteña, donde se hace la fiesta de la vendimia. Sí, y me gustaba mucho el tomate. ¿El qué? Tomate. Bueno, ahí está, era un gusto campestre. ¿En dónde tenía el tomate? ¿En qué parte de Tino Garteña? ¿Saliendo por el puesto? No, entonces no era un gusto campestre. No, siempre es yendo hacia La Rioja, digamos, un campo. ¿Es un campo por ahí casa cerca? No, queda lejos. Bueno, no es gusto campestre. La gente toca también en el campo. ¿Cómo? Todo. Todo. Lo que sea en el campo. ¿Sí? Todo. Todo. ¿No? ¿Sí? ¿Cómo no? Porque hay gente que se saca, se baja y se chorea el choclo. Este debe ser uno que se chorea el choclo. ¿Sí? Sí. Sí. La caña de azúcar, vieron que hay gente que la... Por supuesto que no. No. Le digo, ¿sabe por qué les digo esto? Que parezca gracioso. Son cosas que han pasado. ¿Cuántas veces ven que en un supermercado, por supuesto que no tiene nada que ver con este delito, entran
Ya vamos al otro. Entran y se llevan, por ejemplo, un desodorante. Vamos a tomar comida. Hace 2 o 3 años lo quisieron, de hecho lo metieron preso, a un abuelo mayor cuando se armó todo este lío de los jubilados, que le sacaron, creo, no sé si era una bandeja, no recuerdo bien, o era un pedazo de queso para comer. Y nos metieron preso. Por supuesto que después de liberar, o sea, un escándalo garrafal, escuchamos un pedazo de queso. Pero ¿cuántas veces ustedes escuchan que hay gente que entra al súper y se lleva comida? ¿Qué pasó con los cajones de tomate? Mamá, se sacaban a la noche. No, sí. Varios. Bueno, tampoco nadie toca timbre para robar, ¿no? Convengamos que tiene que ser un ritmo menos. A la noche o a la siesta, como no iba el papá a esa hora y quedaba alejado por la ruta 3 viendo Nunca pierdan, no sean tan estructurados y estructurados, nunca pierdan la diversión. Fíjense un poco de la realidad. Porque saben, por supuesto no vayan a hacer un juicio, ¿no? Pero fíjense un poco, ¿no? Digo que el Papa, los que no son adeptos del Papa no importa, pero decía que hay que ser divertido, no hay que perderse un poco. Pero hay que ser divertido y que reírse, de los ejemplos aprendemos. Joder, el Huito dijo que hay que ver qué hay que hacer con los choclos. Yo también lo pensé. Te juro que vos sabés qué pasó y viste unos choclos tremendos y digo, si me llevo 5, ¿qué le pasa? Si hay miles acá. Pero es hurto campestre. Tiene que ser una docena para el otro, si no, no vale. Por supuesto que yo la pelearía. Usted la pelearía si yo voy y arranco el choclo. ¿Es hurto campestre? Lo estoy haciendo pensar. ¿Es hurto campestre o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Lleva uno o cuánto se lleva? Es que sí, sí. ¿Y qué dice el tipo penal? El que se apropia el que Si se yo voy y apropia. arranco el choclo, ¿es hurto? ¡Apa! ¡Ajá! Y para arrancar el choclo hay que hacer una fuercita. Robo. A vos te gusta el choclo, ¿no? Escucha, si lo tengo que arrancar, sería discutible. ¿No hay que arrancar el choclo o no? ¿Es una fuerza importante o no? Sí. Sí que es importante. Habrá que ver qué determina la doctrina. ¿Saben qué? Quiero que aprendan también otra cosa que no les enseñan nunca en la facultad y que no me enseñaron ni a mí ni a nadie. El derecho se aprende y se ejerce pensando. ¿Y saben qué es lo que yo veo hoy en día de muchos abogados jóvenes, abogadas y abogadas jóvenes? Que no leen, que no piensan y que resuelven con el chat. Eso lo digo Moravito de la Baja de la Disponibilidad. El cuerpo digo Moravito dice y lo dice tan bonito que ni yo lo digo tan bonito. Si pienso eso. Fíjense qué cosa. El derecho se ejerce pensando. Y nunca pierdan la capacidad de pensar y de crear. ¿Vamos? Lean. ¿Cuántas veces dije lean? Lean, por favor, lean. Porque cuando lean van a descubrir un mundo paralelo. Lean. No dejen de leer. Y alambres dejados. Alambre, ¿qué dice? Sigamos. Hoy alambre u otros elementos de los cercos. Alambre. Punto. No le empecemos. Profe, como otros años me decían, ¿y qué tipo de alambre? ¿Qué sé yo? No sé, ya me supe. Alambre. ¿Conocen el alambre? No importa si es fino, si es grueso, si es de galvanizado. Es alambre. ¿Sí? Y de otros elementos de los cercos se refieren a los postes o varillas con lo que se hace un cerco. ¿Estamos de acuerdo? Bien. 2, inciso 2, léalo. Cuando el hurto se cometiere con ocasión de un incendio, explosión, inundación, naufragio, accidente de ferrocarril, asonada o motín, o aprovechando las facilidades provenientes de
pública o de un infortunio particular. Bien, inciso número 2 del artículo 163, hurto calamitoso. Así se le llama, y así lo van a encontrar. Hurto calamitoso. ¿Por qué? Porque el apoderamiento ilegítimo es aprovechado por el autor, por el sujeto activo del delito, en una circunstancia particular. En esas circunstancias particulares que menciona la norma, que son un incendio. De repente hay un incendio y ahí estoy viendo que se está quemando la casa y todos los vecinos gritan: ¡llamen a los bomberos! ¡Llamen a los bomberos! Vieron que gritan y corren uno para el otro y de repente veo que ahí queda un celular. ¡Pum! Hurto calamitoso. Hurto agravado. ¿Qué más sigue? Inundación. Naufragio. De repente quedamos los dos en un barco. ¿Sí? Difícilmente sea ese, ¿no? Quiero que veáis esa inconsistencia. Le choreo al del lado. Y resulta que un barquito de 2x2. Pero bueno, ¿se puede consumar? Sí. Nos fuimos a pasear, no sé, acá difícil se daría el naufragio. Pero supónganse que nos fuimos a pasear al Tigre, al Río de la Plata, a algún lugar de eso, y me apropio de, no sé, vamos a tomar siempre el ejemplo del celular, de la mochila, digo, lo que está manual ahí, ¿no? Bien, en un naufragio, accidente de ferrocarril, es medio complicado, pero bueno, recuerden que el código es 1920, ferrocarril existía y era muy en esa época. Azonada o motín, ¿sí? ¿Me entendés? Azonada o motín, o aprovechándose de la facilidad proveniente de cualquier otro desastre o conmoción pública, por ejemplo. Azonada. No sé. Profe, entraría. No me acuerdo, no es que no sé. Entraría esa. Alguien busque azonada. Busque. Para que nos acordemos los dos. Pero, ¿saben qué es lo que es una zona? Un motín es como una muchedumbre de gente que corre despavorida para el mundo. Saqueo. No sé si eso es una zona, pero podría ser. Podría ser un saqueo. Pero ¿sabes qué podría ser eso también? Una conmoción pública. Dice, reunión tumultuaria y violenta para conseguir algún fin. Ahí está, un saqueo. O una protesta. Dice, ¿Qué? Cuando vuelcan los camiones a la ruta, la gente cercana va a... Háblalo más fuerte, hijo. Cuando los camiones vuelcan a la ruta, llevan mercadería y la gente se Sí, cercana. yo eso lo veía más como un infortunio particular de la víctima. Pero ¿por qué no? No sé si sería una zona. La zona puede ser un saqueo, puede ser una marcha. sí, porque dice un fin político. ¿no? Bueno, también. Un motín tendrá que ver con algo ya más relacionado con personas en contexto de encierro. De repente se arma un motín en una cárcel, más o menos imagínense un motín, ¿sí? Y le aprovechan y le roban el arma a un policía, a un guardia de cárcel. ¿Me explico? Sí. Eso también. Y el infortunio particular de la víctima puede ser cualquier desgracia que haya sufrido la víctima. Un ataque al corazón, un accidente de tránsito, y aprovechan y le toman las cosas. ¿Me explico? ¿Por qué sería un campestre? Ah, si vuelve en el campo, no sé. Podría ser doblemente agravado. Habría que ver si esos productos tienen algo que ver también con lo que dice ahí. Recuerden que ahí recuerden que el inciso primero mencionan productos específicos. Y tiene que cargarse el producto. Lo único más, no sé qué transportará el camión. Imaginemos más. ¿Qué? Bueno, pues tiene que ser separado del suelo, hay que ver si eso ha sido separado de ese suelo. Y después empezaremos a discutir, ¿de ese suelo? O los traía de Salta y volcó en Buenos Aires. Pero eran de Salta los tomates, fueron separados en Salta, no hay. Campestre es lo más difícil, pero por infortunio particular podría ser. La sanción es la misma. Y si fuera, suponte vos que, discúlpame, yo te doy la palabra, que fuera doblemente agravado. A veces cuando usted ve el homicidio doblemente agravado, triplemente agravado, hurto doblemente agravado, robo doblemente
eso no aumenta la pena. Habrá que ver si en el momento de determinación, la individualización de la pena, pero la pena sigue siendo dentro del margen que establece ahí, así sea todas las agravantes que quieran. Va a seguir siendo 6. ¿Me explico? Bien, ¿qué querías decir? Cuando dice acá en el inciso 1, fuera de productos separados del suelo, ¿se refiere a que ese producto en algún momento estuvo accedido al suelo? Claro, se trata de productos que yo puedo separar del suelo. ¿Vos podés separar del suelo esta habitación? Y no. Bueno, por supuesto, estoy haciendo un ejemplo burdo, pero vos lo podés separar del suelo, no. Todo lo que sea accesible, que sea accesorio al suelo, que se pueda separar sin fuerza en las cosas. ¿Estamos de acuerdo? A ver, suponete vos que acá, a ver, imaginémonos más, tuviese un poste, ¿sí? Cuando él dice de poste, o cuando habla de los alambrados y otros, se trata de, no del poste que yo tengo que arrancar y levantar, porque eso ya sería robo. A mi modo de ver, esto lo digo yo, porque yo tengo que hacer fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que hacer un despliegue de fuerza para chorear mi poste que está clavado. Ahora, si están amontonados para hacer un cerco, vengo y me lo llevo y es burdo. ¿Me explico? ¿Vieron cómo es la diferencia? Sí. Bueno, eso se refiere a eso que vos me estás preguntando. ¿Cómo es tu nombre? Matías. Se refiere a productos que yo pueda de alguna manera separar del suelo, que estén separados, que se pueden separar fácilmente. Porque si yo tengo que hacer un despliegue de fuerza, paso a la otra figura inmediatamente. Es el robo, que ya lo vemos, que no es tan complicado, pero por ahí viene. ¿Tenés alguna duda de eso, no? Bien. Sigamos. El inciso número 3. ¿Quién lo lee? Rápido. Voy atrás. Lo leo yo. No, yo voy a leer todo y cuando me canse, siguen ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Inciso 3, que dice, cuando se hiciera uso de una ganzúa, la ganzúa es parecida a un garfio. Voy a ir desmenuzando el artículo y después lo voy a leer. Una ganzúa, ¿sí? Generalmente es un alambre con un gancho. Sí, recuerden que no tiene que hacer fuerza. Porque si hay fuerza, la cosa es robo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se hiciera uso de una ganzúa, ¿sí? Llave falsa. Una llave con el formato de llave, pero ¿qué falsa? Que abre, no sé cómo hará el choro, el ladrón, el delincuente, llámelo como ustedes, el público. Pero abre. ¿Estamos de acuerdo? Llave falsa, no es verdadera, pero el nombre lo dice. ¿Sí? U otro instrumento sin decir. Puede ser una cosa. U otro instrumento semejante, porque no es verdadero. Sí, porque si yo es el propietario, no se lo usa. Salvo que sea el locador que vaya, que se haya guardado una llavecita y haya tirado la casa, vaya y abre, le haya gustado el equipito de música de local y se lo lleva. Pero eso también lo pasa escuchar el verdadero. Lo dice. ¿Me explico? Ahí dice, u otro instrumento semejante o de llave verdadera que hubiese sido sustraída, no sé qué caso. Porque tiene que ser sustraída, lo que me dice decir, ¿cómo se llama? Micaela. Vengo y me agarro, yo sé dormir. Vengo, soy compañero. Nos juntamos a estudiar, ¿cierto? Dice Micaela guarda una casita, listo. Vengo, llave, verdadera sustraída o encontrar. Si le cayó la llave, yo le dije si le cayó y se quede de su casa. ¿Estamos de acuerdo? El ejemplo que estoy poniendo. Me la llevo, voy a ver la casa y le saco los 5 dólares. El punto es porque sustraje la llave o encontré cuando se le cayó y me la llevo. ¿Me explico? ¿Se entiende? En toda circunstancia en la que utilizo estos supuestos que prevé el inciso, estoy cometiendo hurto grave. ¿Se entiende? Por supuesto que el que encuentra una llave en la calle y tiene que
años divino prácticamente, donde no es ese supuesto, sino en el supuesto que estoy diciendo. A mi cadena se le cayó una llave, yo sé, donde vivía, compramos teoría y aprovecho. O se la sufraje o el cobre. ¿Pero no de acuerdo? Nada es tonto. Las preguntas tontas no existen. De los planteos tampoco son tontos. Bueno, sí, hay algunos que sí. En juicio se muy bien la respuesta que yo escucho, ¿ah? Son los puntos que nos preguntan. El hurto se puede cometer. Yo le puedo ir poniendo un ejemplo. El hurto se puede cometer en un auto. Yo entré con la llave del auto. Ustedes vieron que la llave del auto. Y resulta que vos me viste estacionar. ¿Sabés cuál es mi auto? Y resulta que yo me voy. Y resulta que Rodrigo Moravito se compró la Play 6. Y a vos te gustó. El termo y el mate que tengo ahí. Suponemos. Vas y lo abrís y lo sacás. ¿Qué hurto? ¿Agravado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Usó mi llave verdadera? Sí. Que yo me la olvidé ahí y él me la sustrajo. ¿Qué hurto? No es tan complicado. Después las casuísticas de la vida real lo van a llevar a analizar supuesto por supuesto. ¿Me explico? ¿Me explico? Sí. ¿Qué hurto? Se lo quiero explicar con ejemplos porque la teoría también la van a leer en el manual. ¿Me explico? Pero después empiezan, ¿cómo lo bajo? ¿Cómo lo bajo para ver? ¿Cómo sería un caso? Bueno, si yo... Espérate, dame un segundo. Si yo utilizo para porque voy a ser completo, porque si no, no le termino de la bolilla, después le estoy de software. Pero miren, supónganse que yo soy cerrajero. ¿Vieron los cerrajeros? Sí. ¿Vieron que van cuando alguien se olvida de la llave? Algunos se olvidan de la llave puesta. No, bueno, por eso están cerrajeros. ¿Vieron que van y meten como un coso de esos que lo van inflando y van abriendo la puerta? ¿Saben cómo es? Le meten, vienen como un sobrecito así cerradito, de una bolsita, con un inflador, ¿sí? Como un inflador chiquito. Entonces ellos lo meten ahí en el margen de la puerta y del vidrio y lo van inflando. Y la puerta se va abriendo. Y ahí vienen con un gancho, es en una ganzúa. ¿Vieron que vienen con un tipo gancho, un alambre, y tiran la manijita de la puerta que se abre adentro? Así abren los cerrajes. Bueno, supónganse que yo sea cerraje y yo vaya y haga eso sin que nadie me llame. ¿Sería hurto? Sí. ¿Con qué? ¿Con qué? Con naranjuda. No importa. Yo tengo la habilidad de ser cerrajero, pero ¿podría cometer hurto o no? Sí. Sí, profe, y en el caso de las casas de barrio, por ejemplo, que hay que no tienen la misma cerradura, ¿Cómo? o sea, que se abren con la misma llave. ¿Por qué? Porque Ah, no sabía que en las casas del barrio sabían que sí, no ya. hay casas que, por ejemplo, la de la esquina y la de la otra tienen la misma cerradura y se abren con la misma llave. ¿Cómo sería ese caso? Y yo creo que sería hurto grabado. Porque de última, si la misma llave abre todas las casas, están en el horno. Están en el horno. Pero sería llave de última verdadera. ¿O no? Sí. No había inconveniente. Sí, sí, porque abre todo. Supongo que lo llamen a juicio al administrador de la vivienda. Sí, mira, no sé que hay un modelo de llave que abre todas las puertas. Yo creo que no diría eso. Pero supónganse que lo diga. Y sería llave verdadera. O de última sería, si quieren, voy a leerlo acá porque no. U otro instrumento semejante, pero sería una llave. De última, falsa, tampoco sería falsa. Sería una llave verdadera que abre toda la puerta. No sé. Pero usted no pensó que la gente podría ir. No pensamos. A veces pasa eso. ¿Se entiende? Inciso número 4. Cuando se perpetra el escalamiento. Eso significa que el sujeto activo, el autor del delito, o el victimario, el potencial victimario, hasta que se pruebe lo contrario, hace un esfuerzo, un despliegue físico para entrar a un determinado lugar. Generalmente la ley no lo dice, cuánto debería escalar,
tiene que ser, digamos, una resistencia, no importa de qué manera, si han amontonado cajones, si se trata de una obra pública, vio que ponen a veces esa chapa, no importa. Tiene que escalar. Generalmente la jurisprudencia dice 2 metros. ¿Sí? No. Ahí hay que hacer un esfuerzo y un despliegue físico importante para poder escalar, saltar, para entrar, no para salir. ¿Estamos de acuerdo? Para entrar y apropiarse de algo. Supónganse, vamos pasando y una reconstrucción, miro por ¿vieron el botoncito que se ve de chapa? Mirá, ya hay una moladora o un martillo neumático, ¿sí? O una perforadora, o una taladora, lo que se llama. Me mando, lo saco y vuelvo a pasar. Hurto con escalada. Hurto. ¿Se entiende? No es ante una verjita. ¿Sí? Eso no. Ahora, si es una verja y hay una reja construida y esa reja que tiene punta, y seguidamente será un hurto con escalada. ¿Listo? Tiene que haber un tema. ¿Bien? Eso habrá que verlo, pero generalmente la jurisprudencia dice 2 metros. Pero si es 1 metro, no, 80. Y lo mismo tuvo que hacer porque de repente choro un enano. ¿Y sí? De repente un enano así. Y se resaltó para llevarse el perrito caniche que estaba ahí. ¿Es una cosa mueble? ¿Sí? Bueno, de repente el perrito que tiene al otro lado y saltó una verga de un despliegue. ¿Me explico? Sí. ¿Se entiende? Alguna persona que sufre de enanismo. ¿Me explico? Y bueno, sí. Porque pedirle que salte 2 metros tiene que ser el nombre arregle. ¿Se entiende? Hay que ver el caso concreto, sí. No le da pena, no le conviene nacional. Sí, eso ya sería otro tipo de robo que ya lo vamos a ver. ¿Vamos? Inciso 5. Cuando el hurto fuese de mercadería u otra cosa mueble, transportada por cualquier medio y se cometiera entre el momento de su carga, desde su destino o entrega o durante las escalas que se realizan. Mercaderías, hurto de mercaderías o de otras cosas muebles transportadas. Todo lo que puede ser mercadería, puede ser perecedera, no perecedera, o cosas muebles, de repente transportan muebles, colchones, lo que se nos ocurra, lo que se le venga a la mente, que yo pueda transportar. Pero el hurto tiene que darse en un momento preciso, que es el que establece la norma. ¿Sí? Primero que el transporte puede ser por cualquier medio, no solamente piensen en camiones, que por lo general pensamos en eso. Puede ser camioneta, puede ser incluso carros tirados por animales, no importa, tiene que ser transporte. ¿Cómo? No sé, yo leí hilos de Twitter que hacía una cosa y explicaba que la aduana robaba un montón, hay un montón de pruebas ahí. Bueno, pero eso ya será el lugar donde se está probando eso. Estamos hablando de que... Se supone que vienen a veces carros. Sí, puede ser, pero esto, la aduana se la chorean los policías, digo, los gendarmes. Puede ser. Era un hilo de Twitter igual. Sí, recuerden que, supónganse, son transportistas. Resulta que llevan en el camión, ¿tienen un ejemplo? No, pensé que estaban comentando una vida para dar un ejemplo. A lo mejor transportaron algo y se... Andrea, por ejemplo. Andrea, por ejemplo. No. Supónganse que son transportistas y llevan unos 8 armas, lo que protege este hurto es que, por ejemplo, cuando van viajando, cuando van transportando, está desprotegido. ¿Sí? Por eso se agarra esa cosa. Y él no lleva a alguien que conoce, que puede abrir. Después hay que ver si hay camiones que lo llevan precintado o no. Vieron que a veces hay camiones cargas que lo precintan. ¿Sí? Que la llevan, la precintan. Pero bueno, echa la ley, echa la trampa, que se lo saben todo. Entonces, dame un segundito que termine. ¿Sí? Entonces, en el momento que se tiene que cometer el hurto es, en el momento de la carga, se puede cometer cuando están cargando, supónganse que están cargando pollo para repartir, y de repente tiran un cajoncito y se lo ponen atrás del asiento del auto. Momento de la carga. O entre el destino o su entrega,
el destino o entre ese destino que sale de ese depósito y va al súper, supónganse, en el intervalo, ahí también. O durante las escalas que se realizan. De repente, antes de llegar al súper, tengo que entregarlo en 3 o 4 negocios antes. Entonces voy a hacer la escala. ¿Me explico? En esos intervalos es donde se tiene que cometer. En el momento de la carga, en el momento de la salida, las escalas en el medio, o en el momento del recorrido del medio, si no hay escala, atrás o entrega. ¿Bien? ¿Se comprende? Eso es lo que se protege. Es decir, ¿Cómo hace para determinar grupos si, por ejemplo, cuando llevan la carga son muchos los que llevan la ropa de hurto? no te entiendo la pregunta. ¿Cómo hacer para determinar quién es el que hurtó cuando va en un camión con carga? Yo siempre veo las noticias. Bueno, hay que ver. No creo que vayan 20 en un Si están en el camión. campo. Van 2, va el acompañante y va el coche. Y si no, se lo tendrán los dos por autor. Y veremos quién pasa. ¿Quién será? Serán coautores. Eso ya son reglas de la participación criminal. Si van 2, ahora voy a decir de repente, no, parimos en una escala. No fui yo. Fue el empleado del almacén. Bueno, habrá que probarlo, chicos. ¿Habrá cámara? Habrá que ver si hay cámara. Tienen que llamar testigos, tienen que no crean que es fácil. No se crean que cuando cometen un delito ustedes van a decir, es robo porque. No, que investigan. ¿Sí? O como le dije en la primera clase, es homicidio porque veo el cuchillo clavado en la frente. Núñez dice, el que mata a otro. No van a decir eso, van a encontrar el cuartito ahí, y van a tener que empezar a laburar, buscar evidencia. Bueno, esto también, ¿sí? En el coso de los camiones, che, me faltó esta cosa, pero no fui yo no fui. Y bueno, pero ¿dónde se perdió? Bueno, veamos, investiguemos, busquemos cámaras. ¿En los negocios había cámaras? Sí, no había cámaras. Pero había testigos, sí. Había vecinos que estaba la vieja chuma esa, que estaba la coche esa, que estaba siempre al frente. De repente el transportista cuando se recorrido. Bueno, chicos, todo buena. ¿O no? Sí. Hay que buscarla. Si no, todo sería fácil. Lo que usted llama escala no está comprendido cuando el chofer se para en la ruta porque el día de noche cansado se tira a dormir. No sería una escala. Salvo que esté determinado que tenga que parar. Por ejemplo, la gente de IPF, la gente que transporta el combustible, tiene un determinado horario para poder andar. Y de noche no pueden circular. Tienen que dormir. ¿Eso sería una escala? Sí. Eso sí sería una escala. Por eso no está. Bueno, y ahí se paró el combustible. ¿Es una cosa mueble el combustible? Sí. ¿Sería hurto de esto? Sí. Pero ¿Se entiende? Sí. no así porque no tenga, digamos, la facultad de pararse. No, porque no sería una escala. Pero sería, si se hurta en ese momento, suponete vos. Hay entrega. Che, ¿cómo te llamas? Luis, Luis, che, Luisito, voy a transportar 100 pistolas 9 milímetros. Me voy a parar en tal estación de servicio. Cuando yo me pare, aprovecha. Te voy a dejar el camión abierto. sí. ¿Fue en el recorrido o no? Sí. ¿Era mercadería que llevaba o otro producto? ¿O cosas muebles? ¿Las pistolas son cosas muebles? Sí. ¿No? ¿Son cosas muebles? ¿Sí? ¿Me explico? Si no es escala, es durante el recorrido. Pero es durante ese momento. Si se lo hurtaron después que dejé la mercadería, por otras circunstancias, no será una cosa. Bien, último supuesto. ¿Quién lo lee hasta que tome mate? Vamos, que voy re tarde. Cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público. Bien, vehículo. Todo lo que pueda ser vehículo. Esas patinetas que vienen, vieron que son tan así ahora con patinetas que lo transportan. ¿Cómo es que se llama eso? Monopatines. Monopatines, ¿no? ¿Eso es eléctrico? ¿Es un vehículo? Si yo vengo a caballo acá, ¿en mula o en burro? ¿Es vehículo? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo? ¿Sí? Si vengo en pony o en un mini horse, ¿saben cuáles son los mini horses? ¿Es vehículo? Sí. Entonces, me explico, si vemos patineta, y ya después discutiré.
Pero tal vez me transporto en patineta, ¿cuál sería la diferencia de hacerlo con un monopatín? Ninguna. Bicicleta de vehículo. Vehículo dejado en la vía pública o, ¿qué dice? En lugares de acceso público. De acceso público. Si se lleva mi auto de ahí, ¿sí? Supónganse, me llevo la camioneta de Luis. No, Sí. mira, Bueno, de ahí de la playa, de la facultad, ¿es acceso público? Sí. ¿Sí? ¿Es hurto agravado? Sí. Sí. Siempre y cuando haya dejado la puerta abierta. Porque si yo rompo el vidrio o arranco, eso ya no es. Ya robo. No fuese Grabado. auto, fuese en la casa, se agrava más. Vehículo dice, dejado en la vía pública, en la calle, Claro, en la casa. o de acceso, ¿a qué dice? A lugares de acceso público. Eso no es un acceso, la casa no es un lugar de acceso. el Dice afuera, en la calle, donde estaciona todo el auto de la universidad. ¿Sí? miércoles, Claro, por eso pregunto si se agrava más. Se agrava más. el miércoles entre las 6 y 9 de la noche me robaron de morro. Bueno, Acá, ahí ahí está. a la par de uno de vuelta. Si saco la camioneta de Luis, a la vuelta, vehículo de la vía Y eso es pública. para ver si Sí. los compañeros que tienen vehículos están robando, no muchos. Si se lleva la TRK, de ahí estacionada, es vehículo dejado en la vía No, sí, pública. le preguntaba al compañero si fue acá, justo acá. Sí, ahí alguno la cualquiera. Acá es hurto grabado. Punto. Donde lo busquen, donde lo busquen. ¿Estamos de acuerdo? Si se llevan mi Audi, que está estacionado ahí. No se creyeron que tengo un Audi, ¿no? Todos miraron como diciendo, ojalá. Si se llevan mi auto de la playa de la si se lo llevan de afuera el boliche, es dejar en la vía pública. ¿Me explico? O de acceso al público, no importa, es un espectáculo. Si van a la casona, si van a Udgra, es vehículo dejado en la vía pública o de acceso al público, porque hay acceso al público. ¿Me explico? Si va por una casa, si está en la cochera, entre la cochera y la vía pública. Vieron que a veces lo estacionan en la vereda, esa gente que no, que se cree que la vereda es de ellos. No, ¿vieron qué pasa? Se da gusto, eso agravado no. Vieron que a veces, vieron que hay casas que tienen el garaje no más pegado a la vereda, lo meten un poquito y queda la cola del auto. Ya parece un doctor de jefe, vieron que el doctor de jefe así. No, no estaría grabado, porque al fin y al cabo la vereda sigue siendo de acceso público, entonces en acceso público, y si vos vas y si entraste por la puerta atrás y entraste la puerta atrás. Matías dice eso. ¿A Él dice, ¿para vos es bien de público o no? Sí, es más, Sería, entonces actuaría más como un fiscal. A ver, un defensor o defensora. una falta. Bueno, con el aborto es lo mismo, viste que te dicen, yo te dije, la mitad del cuerpo adentro, la mitad afuera, ¿de homicidio o aborto? O sea, ¿es o no es? No, las cosas no son a media. O es todo o no es nada. Aplíquelo a todo. Ustedes se lo pongan. Entonces, algunos dirán que es acceso a la vía pública, algunos dirán no, la casa, qué sé yo. Discutamos. Yo creo que es algo. Yo lo grabaré. Bueno, miren, para hablar yo hace mucho que soy bastante complicado con la punición. Yo lo grabaré. El vehículo estaba. Parte. Yo lo grabé. Pero bueno, habrá otro que no. Y para eso está. Para seguir discutiendo. ¿Se entiende? Sí. Al lado de mi casa pasa eso, que hay un auto que en realidad que hace no mete la cochera, sino que mete la parte del frente del auto, pero no abre la puerta solamente y bloquea la parte de la vereda. Y con la punta de la puerta como en la calle. Pinchate la goma.
¿Yo tengo derecho a transitar o no? No puede haber auto en la vereda. Pero que eso hacían antes los viejos de antes, los abuelos, eso, que lo subían en la vereda y lo ponían abajo del árbol. Pues resulta que vos te mataste criando un árbol para el día de mañana de sombra y viene el vecino y te pone el auto abajo. Bueno, vivimos en un mundo donde hay el conflicto y un problema, ¿sí? No lo tenemos que solucionar. Pero está mal. Pero yo creo que sería un tono. Eso. Después si vienen, abren el portón con llave, miren lo que voy a decir, verdadera o falsa, y lo sacan del garage porque la puerta estaba abierta, eso será hurto, pero no será robo, no será hurto agravado. ¿Me explico? Sí. De repente le quiso chorear el auto. Agarré la llave, sé que tenía la llave, me tocaba. Me gusta el auto de él. Voy, abro con la llave, entro, hurto, saco el auto, lo llevo. No es hurto donde hay que dejar en público o acceso al público. ¿Me explico? Entonces, esto se va peleando constantemente y lo pensando. De hecho, hay que estarse pensando. Artículo 163 dice, se agrava, punto, aún más, un tercio, el mínimo y el máximo de la pena anterior, ¿sí? Anterior del hurto básico y del hurto agravado. El hurto agravado si fuera un funcionario público. Funcionario público o no dice funcionario público. Fuerza de seguridad, policía del servicio penitenciario. Estaba pensando en otro ámbito. Entonces ahí se agrava si fuera un policía, una persona que trabaja en un establecimiento carcelario, con alguna de las fuerzas de seguridad. ¿Se comprende? Se aumenta más la pena, ¿por qué? ¿Por qué piensan que se aumenta un poco más? ¿Por qué el legislador aumentó la pena más? No, porque sea funcionario público. ¿Se agravaría la pena si fuera yo el que lo comete ese delito? ¿Al hurto ese? No. Yo, que trabajo de juez. No. ¿Se agravaría? No. ¿Por qué? No, soy su ¿Yo fuerza. soy miembro de una fuerza de seguridad? No. ¿Soy policía? No. ¿Soy penitenciario? No. No. Si la ley dijera funcionario público, sí, se agravaría. Yo soy funcionario público. Yo pienso Pero que si... porque por lo general los policías y todo lo demás tienen mucho acceso a los vehículos. No, yo creo que es por algo más fácil. Ahí está. Es porque tienen deber de proteger a la sociedad, que si los policías afanan. Que también hay policías que cometen delitos, claro. Si nadie dice que no, pero precisamente porque quien tiene el deber de cuidarnos y evitar que ese delito ocurra, comete ese delito. Bueno, sigamos, no empecemos. Artículo 164, robo. Porque empiezan a preguntarme y yo les digo que yo doy la clase donde llego. Después lo ven ustedes. Está por el formalismo, ¿no? Va pasando la... No sé, búsquense y firmen, ¿sí? Me imagino que así debe ser. Bien. ¡Salud! Sí, pero que sea cortito y bonito, porque si no... Decime. ¿Qué es lo que quieres hacer? El hurto básico. Claro, porque para que se... Porque cuando yo me llevo algo y me lo llevo, es hurto. Ahora, si se da alguna de estas circunstancias graves, suponete vos, en este momento, Dios no lo permita, ¿no? Sufrí un ataque, te piden, me llevo el celular. ¿Es infortunio particular? ¿Es infortunio particular? ¿Qué hago? Ahora, si yo me lo llevo. 163, inciso, segundo, ¿no? El ejemplo que tiene que decir. Ahora vengo, me lo llevo. Me llevo tu celular. 162. Figura básica, figura grabada. Generalmente en casi todos los tipos penales usted ve que hay una figura gráfica básica y una grabada. Casi todo, en todo. Entonces, el 163, porque intuyo que tu pregunta va por ahí, la de policía, la de los miembros de la fuerza de seguridad, agrava las dos.
se aumenta en un tercio el mínimo y el máximo si cometió un hurto simple, o un tercio del mínimo, el máximo si cometió un hurto grabado. Fue policía. De repente el hurto campestre lo cometieron policías de la zona, de la comisaría de la zona de Altapoca. ¿Me explico? Y se agrava aún más de lo que ya está grabado. ¿Me explico? Sí. Se venía que no bebe más. Exacto. Bien, robo, artículo 164. Será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años en que se apoderara ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Hasta ahí es el hurto, ¿no es cierto? Con fuerza en las cosas o violencia física en las personas. Si es que esa violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo, es decir, rompo la puerta para entrar a la casa o rompo la ventana para entrar a la casa, ¿estamos de acuerdo? ¿Bien? O en el acto de cometerlo, estoy forcejeando con la víctima, famosos arrebatos, ¿sí? Le hago fuerza, la golpeo, el tironeo en la cartera, la tiro al piso, o después de cometido para procurar su impunidad. Es decir, cuando lo están persiguiendo, de repente me golpea, ¿sí? Me ataca. ¿Estamos de acuerdo? Para que no lo despoje de... Entonces, el robo se caracteriza, a diferencia del hurto, es un hurto, dicen los autores por ahí, cualificado precisamente porque hay fuerza en las cosas o violencia física en las personas. ¿Entendés? ¿Sí? Aquí hay un despliegue de energía física sobre las cosas o sobre las personas. Bien, en los momentos callejos. Eso es robo. Vamos al 165. Sin mandar reclusión o prisión de 10 a 25 años si con motivo o ocasión del robo, resultare un homicidio. Homicidio en ocasión de robo, así se les dice, que ustedes lo van a ver, homicidio en ocasión de robo. Algunos autores dicen robo con resultado muerte, porque en realidad es un robo con un resultado no esperado por el autor. Acá hay que distinguir esto de una figura que ustedes ya han leído. Bien, del crimen y causa. ¿Por qué hay que distinguirlo? Porque en uno se mata al robar y en otro se mata para robar, hay doble culpa. No existe en el homicidio en ocasión de robo o en el robo por resultado de muerte esa conexión ideológica para o por. ¿Me explico? ¿Sí? El robo es una consecuencia, en la muerte es una, aunque uno prevea que va a salir a robar y puede, no es un resultado esperado querido. Entonces, puede ser, por eso se incluye acá en muchas ocasiones no solamente la muerte de la víctima del robo, ¿sí? Que se consuma además, aunque no se diera el desapoderamiento. ¿Me explico? Si de repente al querer desapoderarlo la víctima grita y sufre un ataque al corazón y no le alcanza a robar la cartera y se va corriendo. ¿Se murió? Sí. ¿Es omisión en ocasión de robo? Sí, porque se murió. No hace falta que se consuma el robo, ¿sí? Pero sí se da la muerte. No admite tentativa. Esto no admite tentativa. ¿Sí? Esta figura no admite la tentativa. Ahora. Porque si la víctima no se muere, será robo en grado de tentativa. ¿Me explico? Nunca podrá ser robo por resultado muerto. Ahora, si la víctima se muere, aunque no se dé el desapoderamiento, es robo por resultado muerto. Y si la víctima se muere, lo mismo es robo por resultado muerto. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, aquí puede ser que también se incluya, y de hecho se ha incluido por la jurisprudencia, incluso la propia muerte del ladrón. ¿Sí? ¿Me explico? De repente, van a robar, la víctima se resiste, se abre un tiroteo y muere uno de los ladrones. A los otros, supónganse que sean 2 o 3, se les puede atribuir robo con resultado muerto. ¿Me explico? Porque es un resultado accidental. O, si
como consecuencia de la violencia ejercida sobre la víctima, ¿sí?, termina muriendo después. Robo con resultado muerte. Ejemplo de casos que he visto en Catamarca. 2. Entraron a robar y mataron a las personas. Y las personas terminaron asfixiando. Se rompo a espiral. ¿Quisieron matarla? No. ¿Se murió? Sí. ¿Fue un resultado accidental? Sí. ¿Fue el robo? Sí. ¿Se dio la muerte? Sí. ¿Es robo, homicidio, ocasión de robo? Sí. ¿Sí? Y a mí me gusta caminar. Entonces, ya no tengo problema. Esa es la figura del 165. Por eso es la cantidad por mayor pena, prácticamente la misma que la viciosa. ¿Se comprende? Bien. Vamos al 166. Agravante. Se aplicará reclusión a prisión de 5 a 15 años si por la violencia ejercida para realizar el robo, se causara alguna de las lesiones previstas en los artículos 90, ¿qué lesiones son? ¿O 91? Si son lesiones leves, ¿qué es? ¿Robo simple? ¿Es robo? Sí. Si se da alguna de las lesiones, por supuesto determinado, especialmente el 90 o el 91, es robo agravado por lesión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles eran las graves? ¿Qué es lo que había en las graves? Debilitamiento funcional permanente. Un debilitamiento permanente, aunque no perpetuo, ¿cierto? Claro. Y en las gravísimas, Definitivo. una perfecto. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Agravado. Sigamos. Inciso 2. Si el robo se cometiera, primer supuesto, con armas, todo tipo de armas, incluso, miren lo que les voy a decir, las de fuego. Aquí tengo una agravante específica. ¿Saben por qué? Que no tengo que usar la cuna. ¿Me explico? ¿Sí? Después veremos lo que más. Pero si yo utilizo la culata, si yo le digo porque yo rendí un concurso con esto, ¿no? De repente entraron a robar un lugar y en la persona, en vez de dame la plata, está con la maíz, dame la plata. No sabemos si todavía es arma apta para el disparo, no, si es réplica, si es de utilería, no sabemos. Es un arma, ¿sí? Dale, hijo de puta, dame la plata. Dale, piquemos, dale, piquemos. ¿No es así o no? Disculpe que te atralice, pero es así, ¿sí? Dale. Ah, no me queda la plata, ¡pam! Con la culata. ¿Es robo con arma? Sí. Y algunos dirán que sí. Si después se acredita que el arma estaba preparada para disparar, que era apta para el disparo, será el otro supuesto. Ahora, pero en ese momento yo les puedo asegurar que a mí, yo dije que era robo con arma de fuego porque en el caso que a mí me tocó, cuando retí Córdoba, probé puesto, pero lo discutimos con el tribunal arrogalento. Porque después se determinó que el arma era apta para el disparo. Estaba cargada, un arma de fuego, pero no lo utilizó como para lo que propiamente ha sido creada cuando ustedes estudiaron el concepto de armas propias y impropias. ¿Me explico? Sí. Y me dijo, es robo con arma. Después tuve un caso, un robo a un local de comida, conocido de acá. Yo para mí, el fiscal le erró para la miércoles. Porque entran los muchachos a robar, uno entra con una pistola, en un momento le dice, pase, lo encierran en el baño, le pega al tipo y cuando le pega, bueno, perdón, entra y hace, vamos al baño, vamos, ¡pum! Y tira un tiro al techo para amedrentar. No le encontraron una arma. Y después le pegó un culatazo. ¿Es robo con arma o robo con arma con fuego? Miren qué difícil, ¿no? El fiscal calificó como robo con armas. Pero yo honestamente creo que robo con arma de fuego. ¿Saben por qué? Porque era fácil acreditar que era apta para el disparo. Ya vamos a ver el supuesto, pero me voy adelantando. Y que era un arma de fuego, porque había un hueco en la pared, en el techo, y además todos los testigos escucharon el disparo. ¿Era arma de fuego? Sí. Bueno, era un agravante un poco más jodida, era un poco más fuerte el agravante. Pero un arma de fuego.
Ahora, distinto es cuando de repente acometió con el arma, acometió, lo golpeó con la culata y no le encuentran el arma. Y en el primer caso que le di recién tampoco le encontraron, pero era fácil determinar que había habido un disparo, que en una pericia podía determinar que había un disparo de arma de fuego, que podía haber habido una vaina servida. ¿Me explicó? En el segundo distinto es porque, bueno, ahí podemos decir que robó con arma, porque no le encontraron el arma, y dijo que golpeó con la culata, no sé si era apta o no era apta, entonces, que robó con arma. Y acá en armas entran todas las armas propias como el libro. ¿Estamos de acuerdo? Siempre que no se las use, porque por ejemplo, hay un arma propia que utiliza, que ha sido creada para el ataque y la defensa, como los cuchillos, no sé, una espada, no sé lo que quiera, una navaja, y entra dentro de este concepto de arma. Segundo supuesto después de armas, ¿qué dice? O el despoblado y en banca ubicado. O el despoblado, lugar donde no hay, por más que sea dentro del ejido de la ciudad, donde no hay casas cercanas, supónganse en un lugar despoblado, pensemos, se van caminando la gruta y ya pasan la última parte donde hay casa, llegan allá a la curva. ¿Ese es un lugar despoblado? ¿Sí? Y de repente aparecen 3 o más muchachos y los despojan de su celular. ¿Es despoblado y en banda? ¿Sí? Ese es el caso de despoblado. ¿Me explico? Sí. ¿Qué sigue después de eso? Si el arma utilizada, ¿qué dice ahí? Espera, ya lo leo. Si el arma utilizada fuera de fuego, tengo que acreditar que es de fuego, ¿no? Fuera de fuego, ¿sí? O sea, acreditado que es de fuego, porque de repente en el robo se arma un tiroteo, o porque el ejemplo que di yo recién, que fue un caso real, tiró un tiro para penetrar a la gente. ¿Me explico? Sí. Bien. Si el arma utilizada fuera de fuego, la escala penal se eleva a infracción mínimo y su máximo. Se agrava. Bueno, no es lo mismo robar con una piedra o con un cuchillo tramontina, con un palo, o robar con un arma de fuego. ¿Me explico? Tiene un poder mucho más intimidante. Si de repente, bueno, viste cuando te sacan un arma de fuego, vale, escucha. Uno. Sí. Bien. Y después dice, si se cometiera el robo con un arma de fuego, cuya actitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditar. ¿Sí? Porque de repente no la encuentran. El legislador se adelanta, que a veces la tiran a las armas y no las encuentran. No las encuentran. ¿Sí? O un arma de utilería, que son las réplicas exactas. No es esa de juguete, no. Un arma de utilería es una réplica exacta. Creo que el otro día salió un pibe que había llevado a una escuela de San Antonio, una réplica. ¿La vieron en el diario? Sí. ¿Vieron el diario? Sí. Bueno, eso pasó en Catamarca, ¿no? Bueno, esa es una réplica exacta, había una foto. Es una réplica exacta. Un arma de utilería es una réplica exacta. No es cualquier pistolita de juguete. Son las que usan, por ejemplo, para hacer las películas. Los cines, vieron que tienen armas, la bala de fogueo y esas cosas. Salvo lo que pasó al pobre actor que dice que terminó matando a alguien con hierro, cambiaron, bueno. Si no se puede tener por acreditada o se utiliza un arma de utilería, no es lo mismo que tener por acreditada un arma de fuego. Entonces el legislador baja un poco más la pena, pero se sigue aplicando una pena de 3 años. Sigue. ¿Me explico? Sí. Sigamos. Artículo 167. Se aplicará reclusión o prisión de 3 a 10 años si se cometió el robo en despoblado. Acá el legislador tendría que decir dijo despoblado, no. Acá dijo despoblado y en banda. Acá es en despoblado solamente. O sea, que allá es despoblado y en banda tiene que ser en lugar de despoblado y además en banda. Tiene que ser, la banda son 3 o más. ¿Bien? Acá es despoblado. De repente una sola persona que roba en un lugar despoblado. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la diferencia con el chico. No, allá es despoblado en banda, acá es solo despoblado. ¿Bien? Si se cometiera en lugares poblados y en banda, salen, como un ejemplo,
ejemplo, salen del boliche. ¿A qué boliche van? ¿Santorini? No, porque yo lo conozco, lo veo en las redes. ¿Sí? Por eso yo no tengo ni Instagram, tengo Facebook, así que imagínense lo viejo que soy. Pero salen de Santorini, ¿sí? Y de repente un grupito de chicos las aborda y les roban, o los aborda y les roban el celular. ¿Estamos? Santorini, ahí donde están los boliches, no sé, qué sé yo. ¿Es un lugar poblado? ¿Sí? ¿Es un lugar poblado? Sí. Pero son varios bandas, son 3 o más. Bandas 3 o más. Que no necesariamente tienen que estar de acuerdo, que se pongan de acuerdo si no estaríamos teniendo una asociación ilícita. ¿Sí? De repente ahí, en un momento vamos a robar. Che, mira, ya van aquellos 2, 3, que pueden ser 2 o 3, aprovechemos, nosotros somos 10, le robemos. ¿Es robo poblado y en banda? Sí. ¿Sí? Esa sería mi hipótesis. Pero en un lugar poblado, ya no es de poblado. ¿Estamos? Y en banda. Sigamos. Si se perpetrara el robo con perforación o fractura de pared, perforación, hacer un hueco para pasar, eso es una perforación, ¿sí? O fractura de pared, cerco, techo, piso, arrancar un pedazo, generar esa fractura, ¿me explico? ¿Sí? Exactamente. Puerto Ventana es un lugar habitado a su dependencia inmediata. Acá hay, digamos, como un despliegue mucho más importante. Hacer un boquete para robar es perforación, ¿sí? De pared, dice, no de la puerta, de pared, ¿sí? Entonces, a un hueco filmamos. Estamos en este supuesto de robo grabado. Y finalmente, si concurriera alguna de las circunstancias enumeradas en el 163, de los bultos grabados, robo, cuando en vez de ser, supónganse, les pongo el ejemplo, el hurto campestre, vamos a decir robo campestre, porque es una de las circunstancias, cuando arranco los postes y me los llevo. ¿Me explico? O de robo calamitoso, en vez de aprovechar y apropiarme legítimamente, ya hay despliegue o fuerza física de la persona. De repente me aprovecho de esa circunstancia, o de por escalamiento, o de vehículo dejado en la vía pública, en vez de abrir la puerta, ¿no vemos? Tranquilamente, le arranco, le rompo el vidrio y me lo llevo. ¿Me explico? O utilizo un arma, como vieron ustedes que la gente en Buenos Aires se baja, vieron que se bajan, aparecen en otro auto, la abordan, y de repente la apuntan y la golpean y la tiran. Ese es un robo de vehículo agravado, por supuesto, que puede ser con el uso de armas, pero también del vehículo. ¿Me explico? Sí. Todas esas circunstancias entran por el 163. Y se dieron todas las circunstancias del 163. ¿Se entiende? Sí. Vamos, sigamos. También se agrava, fíjense, y un agravante especial, si se trata de estos robos, cometido robo agravado, cometido por ejemplo de la fuerza de seguridad, por la misma razón. ¿Me explico? Cuidarnos. Bien. Para los que estaban apresurados del artículo 167, Ter, Water y Quilquies hablan de la vigilea. Esto ya no es mucho campestre. Antes estaban todos los animales, el ganado, esto voy a hacer un pantallazo general, era dejado, era como hurto campestre, era tomado como hurto campestre. Pero el legislador decidió darle al abigeato, al robo de animales, o al hurto de animales, un nombre especial, que era abigeato, y darle un carácter autónomo a la figura. Y dice el 167, será reprimido con prisión de 2 a 6 años el que se apodera ilegítimamente de una o más cabezas de ganado, mayor o menor. Ganado mayor, vacas, caballos, vicuña, por nuestra zona, guanaco, alpacas, llamas, bueyes, ganado menor,
machos, ovejas, caprinos, ¿bien? Total o parcialmente ajeno, que se encontraron en establecimientos rurales, artículo 77, fíjense ahí la definición de qué es un establecimiento rural, ¿sí? No me voy a detener en eso. O en ocasión de su transporte desde el momento de la carga, ¿vieron cómo van repitiendo conductas que ya hemos visto anteriormente? Sí. En el momento de la carga, hasta su destino o entrega, incluyendo las escalas que se realicen en su trabajo. ¿Bien? Entonces, ganado mayor. Y dice el último párrafo del 167 ter, que la pena será de 3 a 8 años de prisión si el aliviado fuere de 5 o más cabezas de ganado. O sea que lo primero que tengo en el primer párrafo del 167 ter es una figura básica. 1, 2, 3 o hasta 4 cabezas de ganado será 5. Profe, ¿qué pasa si Para. Déjame que lo explique, después te escucho. Guardala la pregunta. ¿Sí? Pero si fuere de 5 o más cabezas de ganado, no 4, 5 como mínimo o más cabezas de ganado, mayor o menor, ya saben cuál es el ganado mayor o cuál es el menor, y se utiliza un medio motorizado para su transporte, camioneta, auto, camión, motorizado. No van a decir una moto no puede llevar 5 años. Pero puede llevar 5 cabritos y bueno, habrá que ver el caso, no sé. Chiquito, sí, puede ser. Pero la cuestión es que se agrava aún más. Es un agravante, pero tiene que darse las dos condiciones. 5 como mínimo o más, y tiene que utilizarse un vehículo motorizado. Si me robo 10 cabezas de ganado, pero las llevo arriendo y las escondo, ¿es un vehículo motorizado? Es la figura básica. ¿Me explico? Para que sea la agravante tiene que darse las dos condiciones. 5 más, ganado mayor o menor, y utilizarse un vehículo motorizado. Si no, puedo llevarme 200 vacas, pero no, si no utilizo un vehículo motorizado, no. ¿Me explico? Si no, queda en la base. Decir mañana. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ese caballo es bien registrado? No importa. Ahí lo ¿Tiene dice. más valor? Pero después lo determinará en el momento de la pena, hermano. Pero ahí dice ganado mayor o menor, no dice ganado mayor, y si fuera de pura sangre, la pena será de... Porque si fuera así, el legislador lo hubiese... Puedo llevarme 10 caballos peruanos, ¿sí? Pura sangre. Y los puedo llevar arriendo, no con un vehículo motorizado. Y no va a ser hurto grabado. Perdón, no va a ser abigeato grabado. ¿Me explico? Ahora, si lo utilizo con un vehículo motorizado, sí. Pero no tiene nada que ver que sea puro peruano, de carrera, pura sangre. No. ¿Estamos de acuerdo? Pero dice, Si la faena no manda. ah, no, qué complicado. ¿Por qué me hacen esas preguntas de responder? A mí me hacen esas preguntas raras. ¿Por qué no me inviten a la boca a mí? Si lo faena ahí. Sí, porque eso sucede mucho en el campo. ¿Y son 5? Sí. ¿Y se lo lleva? ¿Sabes? ¿Qué dice la norma que no es hurto? Es hurto grabado. Se suele llevar solo la pata trasera. Y en la moto. Ah, no. Póngale. Y en la moto. No, pero bueno, no tiene nada que ver, chicos. Se chorean 5 vacas. Las carnean ahí mismo y las cargan en una camioneta. ¿He ganado mayor? Sí. Sí. ¿Es hurto? Sí. Y después si quieren les digo daño. No sé, saben lo que ustedes quieran. Quieren poner todos los tipos de peleas y lo ponen punto. Después lo van a bajar. ¿Es abigeato? Si se llevó la media red, dice la norma. El legislador dijo, chicos, por Dios. Si se llevaran vivos los animales, la pena será tanta. Si los llevaran muertos, la pena será tanta. No. ¿Es abigeato, sí o no? Sí. De hecho, el abigeato, yo le voy a decir algo. Un día, yo tuve un abigeato, yo vi un muchacho, ahí en la banda de ballet. Se lo morfaron, ¿no? Se lo remil morfaron. Ahora, les voy a poner otro ejemplo. Están haciendo un chivito a la parcha. Y se juntan con un par de amigos, porque generalmente todos son changos, chicos. Chivo, que tiene una padre.
Y se lo llevan, lo toman, agárrenlo con un papel, ¿no? Y se van a quemar. Y se lo llevan. ¿Y a mi gato? No, porque generalmente no está la cabeza de que No, empecé a está la cabeza. No empiezo. Escuchen, ¿es abigeato o no? Un chivo, un chancho, un cordero, una vaca. La están haciendo ahí a la parrilla. La están asando a la llama, enterito. Y ellos se lo llevan. ¿Es abigeato? Sí. ¿Es abigeato? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No es abigeato. Es hurto. Nada más. Y si rompieron la parrilla es robo, pero no es. No puede ser abigeato. Pero, sí, guarda, guarda el final, con esa pregunta. Punto. Perdón. La teoría, que no les dije, que sí la pueden preguntar en el final. La teoría que receta el Código Penal, el delito contra la propiedad, es la ablatio rei. Después usted van a leer que la aprecio rei, la motio rei, la iglatio rei. Pero la que receta el código es la ablatio rei. ¿Qué es lo que exige la ablatio rei? No solamente, ¿sí?, que se apodere, sino que lo saque del ámbito de custodia de la persona. ¿Me explico? Punto. Eso es lo que quiero que se quede. Nada más. ¿Por qué es más grave que sea, el hecho de que sean 5 o más y que se trate? Porque yo me imagino, hijo, que eso no tiene que ver mucho. Me imagino, no lo sé, porque no tuve. O sea, ¿Cuál es el bien jurídico? cuando ustedes quieran. ¿Cuál es el bien jurídico que se protege de más grave que se comete con delito? Por ejemplo, si yo veo 200 animales, me imagino yo no sé. Pero yo imagino que nunca, acá en el interior de Catamarca, hay un señor que puede quiere decir para hacer todo tipo de situaciones. Para eso existe un sistema de marca. Bueno, Claro, existe un sistema de marca. Y el momento va a decir, no lleva una autonomía, no lleva una marquita. Porque requiere una marca. Creo que fue el robo de más de 5 cabezas de ganado. Primero que una mayor afectación. O sea que si son una cabeza es un hurto. Pero segundo. Porque dice que son 5 más. Pero acá la figura básica dice de 2, 3 o 4 cabezas de ganado. Claro, o sea, si son 2, uno no. Sí, Porque son 2, si son 4, 5, si son 5 más. Pero esto sería figura básica. quiere decir que hay toda una lógica detrás de eso para reducir un determinado lugar. Matadero. Puede ser. No, de repente son vacas de grasa. De repente son grasa. Elford, Brambus, la leche, ¿cómo se llama? Horario argentino. No sé, dependerá. Habrá que encontrarle el momento. No es lo mismo robarse una que robarse 5. Y no es lo mismo llevarse 5 arriendo que llevarse 5 en un vehículo motorizado. Quiere decir que vos estás en tu ánimo dolo de autor con mucha ganas de porque tiene que llevarla en un vehículo motorizado, por eso sería un robo, no un hurto. Sí. Chicos, son 7:30, la clase todavía no terminó. No, bueno, eso ya es otra cosa. Esas son cosas que ustedes tienen que ir a leccionar. Si eran de raza, si tenían papeles, eso ya es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sigamos. Dice 167.4. Se aplicará reclusión o prisión de 4 a 10 años cuando el abigeato concurriera alguna de las siguientes circunstancias.
el apoderamiento se realizará con las condiciones previstas en el 164, es decir, se usará fuerza en las cosas o violencia física en las personas, ¿vieron? Sí, para de repente esto y volvió al puestero para llevarme los animales, ¿me explicó? Se alteraron o suprimieron o falsificaron marcas, es decir, se le borra, vean de qué manera al animal se le sacan las marcas o señales que tiene para la identificación. Se falsificaron o se utilizaron el certificado de adquisición guía, es decir, todo lo que me piden para poder transportar un animal de un lugar a otro, ustedes vieron que se hacen guías, se especifica a quién se la compraron, de dónde la sacaron, si tienen certificado de vacunación, todo eso falsificado. ¿Me explico? También se agrava. Participar en el hecho de una persona que se dedique a la crianza, cuidado, faena, elaboración, comercialización o transporte de ganado. ¿Por qué? Porque allí esa persona tiene mucho mayor conocimiento, mucha más experticia, más especialidad para poder cometer este delito, tiene un conocimiento específico. ¿Sí? Participar en el hecho de un funcionario público, que puede ser policía, jueces de paz, escribano, ¿bien? Violando los deberes de su cargo o abusando de sus funciones, o participar en el hecho 3 o más personas, que es banda, ¿sí? 3 o más. ¿Por qué? Porque esa pluralidad de sujetos tiene mayor poder ofensivo sobre la persona. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. En caso de condena por delito previsto en este capítulo, el culpable, si fuere funcionario público o reuniera las condiciones personales descritas en el artículo 167 cuarter, inciso 4, tuviera conocimientos especiales, ¿sí? Perdón, sufrirá además inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena. Además, inhabilitación especial por ser persona especializada. Sigamos. Artículo 168. Seguimos delito contra la propiedad, ya que escucho. Extorsión. Extorsión básica y en el segundo apartado extorsión de documentos. Ya les explico. Decimos. No. ¿De vigilato? No. Porque yo, por ejemplo, si fuera De chollaste un chancho. inteligente, digamos, Una carga. yo robaría los terneros que valen. Ah, mirá vos. Porque una ¿Los terneros que qué? ¿Pero sigue siendo hurto? ¿Abigeato? Porque la cosa de No, sí, porque la marcación o la señal, si vos la suprimís, es una condición especial. La norma no dice en la figura básica que tiene que estar marcada. Basta comprobar la propiedad. Generalmente se prueba con marca. Pero de repente son 5 terneros que no estaban marcados, que no tenían señal. Siempre tengo la vaca. No, pero capaz, sucede muchas veces. Ni a la vaca, ni al ternero. ¿No dicen mucho así? Pero eso es lo que saben decir, ¿vieron? Cuando un muchacho o una muchacha con novio uno que tiene una Betty. Así le dicen bendición a los chicos. Bueno, pero supongamos que yo tengo Ni a la 200 vaca. cabezas de ganado. Ah, 200 bendiciones. Y yo puedo comprobar que tengo 240 ganado. Sí. Hay algo truchito. Claro, pero los terneros no marcados. Y los mezclo con los míos. Sí. Y en un momento, Si bueno, sos pícara te va a salir bien, si no, te va a limpiar. Va a seguir siendo limpiar. ¿Bien? Sigamos. Extorsión. Será reprimido con retención o prisión de 5 a 10 años. ¿En qué? Con intimidación. Intimidación. O simulando autoridad pública, o falsa orden de la misma, obliga a otro a entregar, enviar, depositar, entregar, depositar, enviar, ¿sí? Depositar, o poner a su disposición de un tercero cosas de las que se le ocurra, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. ¿Sí? Perdón, intimidación. ¿Cuál es la diferencia con el robo? Si yo vengo, ¿cómo es tu nombre? Melanie. Dame el celular. Dame el celular.
y vos me lo das. ¿Sí? Pero no le pegué, le apunté con un arma. No. ¿Sí? Le apunté con un arma y me lo dio. ¿Es robo o es extorsión? ¿Por qué? No hay intimidación, ¿no? ¿Cómo que no hay intimidación? Si te ponen un chumbo ahí en el frente y te dicen, dame la cosa, ¿es intimidación? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Le va bien? Entonces, ¿es intimidación o no? ¿Sería extorsión o sería robo? No me fuego. No me fuego. ¡Pah! ¡Dame! ¡Pupú! ¡Dale! ¡Apúrate! Sí. ¿Arma fuerte? Yo lo agravado con arma de fuego. Bueno, No sé para no qué. discutir. Generalmente la mayoría dice que son robo. No es extorsión. Pero muchos dicen, eso de extorsión si no hay fuerza en acoso y violencia física en la persona. ¿Lo intimidó? Sí. ¿Lo intimidó? Sí. Discutible. Discutible. La otra minoritaria dice que es extorsión. Porque el tipo penal hizo fuerza en acoso y violencia física en la persona. ¿Listo? Entonces, algunos dicen que la cuestión es que la extorsión, como un delito contra la propiedad, ¿sí? Implica cumplir las conductas que están ahí, intimidar. Sea como sea, no hace falta, yo le doy un ejemplo muy burdo, el del arma, pero puedo hacerle una intimidación, implica, es similar a una amenaza, un anuncio mal, que genere temor y que lo obliga a la víctima a hacer algo, no cualquier intimidación, una intimidación importante, ¿sí? Intimidación o simulando autoridad pública, es decir, soy juez, llamé la presuntivamente preso, pero resulta que no soy juez, o soy policía, entregarme, pero no soy policía, o soy inspector de tránsito, ¿me explico? Simulando autoridad pública, o falsa orden de la misma. Resulta que sí soy secretario de un tribunal y le digo, el juez me dio la orden, pero resulta que no le di la orden. ¿Me explico? Falsa orden de la misma, obliga a otra persona a entregar una cosa o dinero, dice, o documentos que produzcan efecto jurídico, no cualquier documento. Dame el documento de identidad. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la extorsión básica y la extorsión de documentos. ¿Me explico? Pero siempre tiene que hacerse intimidad. ¿Sí? O simulando autoridad pública o falsa orden de la ley. ¿Bien? Para que la persona me entregue, me deposite, me dé algo. Me entregue algo acá. Que yo quiero. No a cambio libre. Me entregue. Yo quiero. ¿Bien? Ahora, dice que incurrirá en la misma pena por los mismos medios. Incurrirá en la misma pena el que por los mismos medios o con violencia obliga a otros a suscribir documentos. Ahí tenemos extorsión de documentos. Ya habla no hablan solamente de los mismos medios, hablan de violencia. ¿Qué tipo de violencia? Física, y me imagino que todo tipo de violencia o autoviolencia a suscribir documentos. ¿Me explico? Entonces eso se llama extorsión de documentos. Punto. Eso es todo. Lo demás, simple, explicado. Avanzo porque si no, no termino. El artículo 169 de chantaje es conocido como chantaje, ¿sí? Que implica que alguien dice ahí el que por amenaza de imputación, en contra del honor o violación de secreto, reconoce algo, algún secreto, no en la violación de secreto profesional, reconoce algún secreto, ¿sí? De ustedes, o sabe que de alguna manera le va a afectar el honor. Resulta que son súbditos, ¿no? O resulta que le gusta hacer fiestas privadas, orgías, ¿o no?
dice una persona que tiene un matrimonio con una mujer, tiene hijos, tiene familia, pero resulta que le gusta la fiesta y le gusta tener intimidad con hombres. Y alguien que vio o que documentó eso, le dice: dame plata, si no, lo pongo con los hijos. ¿Es chantaje? Sí. ¿Es chantaje? ¿Sí? ¿Me explico? ¿Es chantaje? Eso es chantaje. El que hace, el que puede atentar contra el honor, que tiene información o conoce algo que te lo considero, o es un secreto muy importante que lo va a afectar al mercado. Y lo utiliza para obtener algo, obviamente. ¿Se entiende? Y en el 170 se llama secuestro extorsivo. Esta es una de las figuras, ¿sí?, que de alguna manera fueron incorporados con la reforma en el año 2004-2005 Brusca. ¿Y qué dice? Que se impondrá reclusión o prisión de 5 a 15 años al que sustraje, es decir, saque, ¿sí?, retuviere a gente, mantiene en un determinado lugar, o oculta, es decir, esconde a una persona para sacar rescate. ¿Me explico? O sea, no solamente que la sustrae, la retiene, la oculta, sino que además persigue un fin, que es sacar rescate. Quiere rescate, porque de lo contrario va a ser un delito que van a ver más adelante, que es privación ilegítima. ¿Me explico? Acá persigue un fin. Es un secuestro extorsivo. Figura básica. Aquel que quiere algo. ¿Sí? Y qué mayor intimidación que tener a un ser querido secuestrado para sacar rescate. Si el autor logra el propósito, es decir, que el hecho no se consuma con la obtención de lo que quiero, digamos con la plata que quiero para el rescate, se consuma simplemente con el fin, que es el secuestro, y empiezo a extorsionar, la llamada. ¿Sabes qué? Lo tengo, fulano está, dame plata, tráeme plata a tal lugar. Ya se consumó el delito, ya es secuestro extorsivo, independientemente de que se pague el rescate o no se llega a pagar, se consuma lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Pero dice que si el autor logra el propósito, la pena se eleva más, es más grave. Se consumó con el secuestro y cuando empezó a extorsionar. Pero si además obtiene el rescate, si logra el propósito del rescate, le entregan la plata, se eleva más. ¿Estamos de acuerdo? Y siga. La pena será de 10 a 25 años si la víctima fuese una mujer embarazada, por la mayor vulnerabilidad, mujer y además embarazada, un menor de 18 años de edad o un mayor de 70 años de edad, simplemente por una cuestión etaria. Si el hecho se cometiere en la persona de un ascendiente, de un hermano, es decir, por el especial vínculo que se tiene. Si se causara en la víctima lesiones graves o gravísimas, 90 o 91, ya saben cuáles son. Cuando la víctima sea una persona con discapacidad, enferma o que no pueda valerse por sí misma, un niño. Cuando la gente sea funcionario o empleado público, o pertenezca o haya pertenecido a alguna de las fuerzas de seguridad, ¿me explico? Todos los funcionarios públicos o pertenezca o haya pertenecido a la policía de la provincia, la policía federal, prefectura, gendarmería, bla, bla, bla. Cuando participen en el hecho 3 o más personas por el mayor, porque la pluralidad de personas genera una mayor indefensión. La pena será de 15 a 25 años de prisión o reclusión si en el hecho resultara la muerte de la persona, ¿sí?, ofendida, como consecuencia no querida por el autor. Sigue siendo pena temporal. Es decir, se me muere porque de repente le agarra un ataque, la ATX se me broncoaspiró. ¿Me explico? Sí, es una consecuencia no querida. Ahora, la pena será de reclusión perpetua si se causara intencionalmente la muerte. Es decir, no me pagan el rescate, voy y le pego un tiro en la cabeza. El famoso caso de Axel. ¿Me explico? ¿Sí? Y dice que la pena del partícipe que
que se desvinculase de los otros, se forzara de modo que la víctima recupere la libertad, si que tal resultado fuese la consecuencia de pago del precio de libertad, es decir, aquel que intenta ayudar a la víctima, ¿sí?, va a recibir una disminución, dice. Y finalmente, en el 171 dice, sufrirá prisión de 2 a 6 años el que sustraje un cadáver para hacerse pagar su devolución. Sustracción de cadáver. Hay un solo caso acá que lo explica muy bien el libro, que es el de los caballeros de la noche, que es muy conocido, ¿sí?, que sustrajeron, me acuerdo, el cadáver para hacerse pagar. Bueno, supongamos que en este momento sacan de Santa María la Mayor el cuerpo del Papa Francisco y se lo llevan. Y le piden el Vaticano un rescate. Por supuesto, supongamos que estamos en Argentina, no en Italia. ¿Sería sustracción de cadáver? Sí. ¿Le piden el Vaticano? Sí. ¿El Papa era una persona muy importante? Sí. Ahora, si sacan el cadáver Juan Pérez y ya va a tener la cuarta muerta. Pero para la familia lo mejor puede ser esta pregunta. Hasta ahora no vi jamás en mi vida, y creo que la vas a ver, una sustracción de cadáver. ¿Qué cadáver de un ser humano? No me pregunten. ¿Y si me sacan el perrito que yo enterré y a mí me hizo mal? No. Eso no es. Cuando dice cadáver, lo dice. Luis ya está buscando. Es un cuerpo humano. Bueno, dice cadáver. Vos lo decís porque lo dije yo. ¿Ah? No sé por qué. De donde sea, no dice de la morgue, del cementerio, si la ceniza. ¿Y si se lleva la ceniza? Tiene el cadáver. Bueno, la ley dice cadáver. Y las cenizas no son. Pero porque lo hicieron ceniza. Y después va a venir y van a decir, pero es un cadáver. Y sí, pero ya no es. Chicos, gracias por haberme escuchado. Que tengan un excelente día.